Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de Other Podcast. Habíamos estado un poco ausentes de publicaciones y sobre todo del podcast, que, que habíamos tenido alguna serie de problemas, pero bueno, aquí estamos de regreso. Como lo habíamos propuesto, se estarán publicando capítulos semanales donde analizaremos diversas películas de acuerdo a la óptica psicoanalítica y de qué manera los simbolismos se encuentran presentes en las obras de cada uno de estos diferentes cineastas que con su fineza nos podrán acompañar en este viaje analítico de las obras más emblemáticas y de las nuevas obras del cine moderno. En el día de hoy vamos a analizar una película que es sumamente representativa en cuestión era, en cuestión de creación, en cuestión de influencia y sobre todo de la importancia que tiene esta película a través de los años, pese a ser una película relativamente antigua. Proyecta un sentimiento de atemporalidad, el cual no solo nos hace a nosotros como espectadores sentirnos parte de, sino también que ha logrado cosechar a lo largo de los años una serie de influencias para otras obras, y sobre todo es una película que nos brinda una forma distinta de comprender el cine y también de no solo tenerlo presente en una cuestión digitalizada o en la pantalla, ¿no? Es una película que nos puede llevar a entender cuestiones distintas en diferentes ámbitos de las artes, en la literatura, en la poesía, en la filosofía y sobre todo pues en el psicoanálisis, gracias al impacto del director de esta obra, que durante todas sus obras, durante todas sus películas y la mayoría de sus aportaciones nos trajo un mayor entendimiento y sobre todo una proyección de un nuevo cine, ¿no? Yo llamaría un nuevo cine debido a la forma en la que se venía haciendo cine antes y después de este personaje del día de hoy. Se trata de nada más ni nada menos que Ingmar Bergman, cineasta sueco que podrá ser muy conocido. Muchos entenderán de qué se trata, hacia dónde va esto. Tiene obras emblemáticas, pero el día de hoy vamos a analizar una de sus más aclamadas obras, que se llama Persona. Esta película nos transporta en una especie de abismo visual en el cual las formas y las imágenes, sobre todo, que vienen en cada una de las escenas, parecieran una especie de exposición fotográfica. Pareciera como si el autor nos quisiera de alguna forma presentarnos una especie de aglomerados en donde cada espacio y cada proyección tendría un cierto sentido detrás de la película, ¿no? La película comienza con una especie de fotografías en blanco y negro proyectadas en la película donde surgen diferentes simbolismos, ¿no? Nos encontramos con unas calaveras, unas arañas, obras de arte, niños, demás. Entonces, al inicio uno podría creer que esta parte de la película es una especie de, no sé, algún tipo de adorno, algún tipo de introducción a algo sumamente separado, pero no es así. Pareciera que no forma parte de la película, pero en realidad es una forma de hacernos entender de qué se trata la película y cómo es que esta introducción o estas imágenes que se muestran, cómo es que nos pueden dotar de un entendimiento más complejo y sobre todo de un entendimiento más amplio sobre lo que se busca proyectar en la película.
Ciertamente estas imágenes pues tienen un significado importante, más que en relación directa con la película, tienen un significado importante para Bergman, que estas series de fotografías que les comento son una representación de una infancia, en donde él vivió criado bajo los regímenes de la religión católica. Entonces, cada una de estas imágenes proyectan la muerte, la infancia, la fobia. Entonces, son una cierta especie de simbolismos en las cuales Bergman se sentía identificado, pero sobre todo se sentía arraigado desde su crianza, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, Bergman trató de romper con estas especies de imposiciones que al final y al cabo él las veía como un parteaguas en su creación cinematográfica, porque claramente no lo limitaron, pero sí le ayudaron a tener como esta concepción de lo que podría ser estas especies de imposiciones en una persona al momento de la creación, ¿no? Cuestiones filosóficas como la existencia, cuestiones filosóficas como la muerte, como el significado, como la vida. Entonces, digamos que nuestras primeras formas de entender estos conceptos vienen desde la religión, vienen desde la imposición de los entendimientos religiosos de Cristo y demás. Entonces, Bergman pone el dedo en el renglón sobre esta cuestión religiosa, en el cual él al final, pese a ser una imposición en su infancia y sobre todo en su desarrollo personal, él nos hacía saber que trataba de quedarse con esas cosas, pero no necesariamente vistas desde un punto religioso, sino vistas desde un punto filosófico y sobre todo desde un punto de mayor entendimiento, ¿no? Y era una forma preciosa de proyectarlo en la pantalla. Era algo increíble y mágico poder asombrarnos con una de sus obras y sobre todo de contemplar y decir cómo es posible que en una película se pueda haber proyectado este tipo de cuestiones, este tipo de alegorías, de pensamientos incluso, porque las películas no solo son una dotación digitalizada de escenas. Hay veces en las cuales las escenas en silencio nos dotan de muchísimo mayor entendimiento que un guión exacerbado. Entonces, esa es la parte donde Bergman siempre tiene un punto acertado, y sobre todo tiene un punto en donde nos hace navegar en nuestros propios entendimientos de los conceptos, en nuestras formas de entenderlo, en nuestras diferentes formas en las que vivimos en nuestra cultura. Son películas que para mí te pueden dar a analizar demasiado, pero sobre todo te pueden dar a cuestionarte y a sentirte un tanto abrumado en la cuestión de a veces pensar que uno no hace ese tipo de cuestionamientos, o que uno vive al día a día y que posiblemente no analiza o no contempla la cuestión del por cuál está sentado en una silla, ¿no? O por cuál está comiendo lo que está comiendo, por qué está leyendo lo que está leyendo, demás. Entonces, al momento de ver este tipo de películas de Bergman, uno siente la necesidad, o uno siente la inquietud de poder indagar en estas cuestiones, hablando fílmicamente, ¿no? Sobre todo es algo que va direccionado a la cuestión de la obra y de las vertientes de la película, las escenas, los diálogos, las actuaciones. Entonces, para mí esta película representa un hito en la historia del cine. Obviamente tiene de su parte la cuestión de la historia de la película, el diálogo, como les digo, las actuaciones, pero sobre todo la película es una especie de laberinto en el cual a veces pareciera que la película son dos películas, ¿no? O pareciera que la película son
dos historias, dos personajes, dos formas de vida, dos formas de entender. Y está planeado justo para eso, para que nosotros lo entendamos como dos formas, ¿no? La persona viene obviamente del griego de máscara. Entonces aquí no vamos a jugar con el concepto de máscara, porque en realidad lo que Bergman intentaba con el título era más bien dirigirlo o direccionarlo hacia la cuestión de una personalidad y a la cuestión de un individuo, sobre todo. Entonces, en esta película hay dos personajes, dos mujeres, que a lo largo del recorrido van encontrando problemas existenciales, problemas traumáticos, cuestiones que las han hecho sentirse relegadas, que se sienten reprimidas, deseos incumplidos, por lo cual uno creyera que es una especie de conversación entre dos personas, pero es más allá de una convivencia, es más allá de una conversación, es más allá de lo que uno podría ver a primera vista y a simple vista o a simple entendimiento. Es más profundo, sobre todo, porque si nosotros caemos en este hito o en este hilo de creer que la persona o la personalidad o el individuo es únicamente lo que se ve proyectado, o es únicamente sus deseos reprimidos, sus deseos inconscientes y demás, pues caeríamos en un engaño, en una especie de mentira, porque hay muchas cosas más allá de eso, y sobre todo cosas que no se ven a simple vista. Y me parece que en esta película se cumple muy bien este objetivo, porque más allá de los diálogos y que en ciertas ocasiones pareciera que nos hacen muy claras las cosas, ¿no? Haciendo visibles cosas que les molestan, o cosas que las tienen insatisfechas, pero es distinto, ¿no? Es una película que juega con nuestros entendimientos, porque al final nosotros somos una persona, al igual que ellas. Somos unas personas que tenemos el mismo tipo de cuestiones, el mismo tipo de inquietudes, las formas de concebir la vida y la existencia al final son similares. Entonces es un ejercicio también reflexivo, ¿no? Toda la película se convierte en un ejercicio sumamente reflexivo a lo largo de la historia, y es algo que sin duda alguna vuelve a esta mágica película como algo que después de verla no sabes cómo interpretarlo, ¿no? No sabes cómo interpretar cada una de las acciones que se realizaban, cada una de los argumentos de ambos personajes, por qué empezaba así, por qué terminó de alguna forma, una escena que tuvo alguna marca importante. Y también, sobre todo, la película pareciera una historia como de desarrollo, como una historia de nacimiento, en donde nos estuviera contando cómo es que existe el ser humano a lo largo de la vida, cómo es que sus propias necesidades o las impuestas por la sociedad se vuelven un parteaguas importante en lo que vamos a hacer nosotros como personas. En la primera escena, posterior a esta especie de fotos que les menciono, se aparece un niño en la pantalla que está recostado en una cama de alguna especie de morgue, y el niño se levanta y comienza como a experimentar el territorio y a adaptarse de acuerdo a dónde está, y el niño toca la pantalla. Y esta escena del niño tocando la pantalla y viéndonos a nosotros como espectadores es una de las escenas más importantes del cine. Y de hecho, si ustedes buscan imágenes de la película Persona de Bergman, será de las primeras fotografías que les aparecerán, porque esta fotografía nos hace identificarnos con una especie de contacto con la persona, ¿no? Contacto con el niño. Y sobre todo es una alegoría a romper la pantalla, ¿no? A romper la pantalla entre el espectador y la película, ¿no? Entonces, esta
esta especie de simbolismo o esta especie de alegoría que les comento, pues nos hace también concebir la película como si no fuera una película, justamente. Como si en realidad este niño nos estuviera diciendo, no hay nada entre ustedes y yo, no hay nada entre ustedes y la película, porque lo que ustedes están viendo posiblemente sea un mero efecto de la realidad, sea una obra que trata de hacerte ver que por más que esté en una pantalla y que está grabada y que son personajes, intenta romper con esta especie de tecnicismo fílmico, ¿no? Entonces, de ahí es donde yo interpreto esta película como un hito, porque para mí es una película que no trata de ser película y que no tienes que entenderla como una película, sino tienes que entenderla como una forma de vida, como una forma filosófica o como un tipo de idea, cosas así que te pueden abrir el panorama de la película y no concebirla únicamente como una técnica cinematográfica o un recurso, ¿no? Es un recurso muy bien utilizado, eso sin duda, pero rompe todo lo que en primer momento tú podrías creer con esta fotografía, ¿no? Que pareciera muy simple y que pareciera un tanto sin sentido, tal vez, porque este niño no aparece realmente después en la película, no aparece en ningún momento. También lo que se puede interpretar con este niño es que esta escena de la morgue y el niño levantándose y demás, y la escena en blanco y negro y el niño tocando, podría interpretarse también como una especie de nacimiento, como si el niño estuviera en el útero o en la panza de la madre al momento del nacimiento y estuviera explorando toda esta cuestión de desarrollo y cómo es que el niño está a punto de dar vida. Aquí habría que interpretar por qué una morgue, ¿no? O sea porque el niño está a punto de morir y toca y siente la vida, o está a punto de nacer. Entonces es un juego bastante atractivo, porque creo que los recursos de la interpretación no son cortos, ¿no? O sea, no se quedan limitados a lo que uno puede pensar a primer momento o a lo que uno puede analizar en el instante. Pueden ser diversos y pueden ser amplios y pueden tener un contenido inmenso, ¿no? Yo soy un fiel creyente de eso. Entonces, vamos a darnos a la tarea de poder comprender más allá de lo que se ve, de lo que se dice y sobre todo de darle una especie de asociación con cualquier tipo de corriente, ¿no? No necesariamente la filosofía, el psicoanálisis. Esta película también está dotadísima de cuestiones artísticas, sobre todo en la imagen y en la fotografía, que es algo maravilloso, porque de hecho cuando Bergman estaba haciendo esta película, él comenta que estuvo muy enfermo meses atrás, antes de realizar la película, estuvo muy enfermo y él sentía que podía haber muerto en ese momento, ¿no? De esta enfermedad que les comento. Y él cuando pues obviamente se recupera, sale del hospital y se siente mejor y demás, se pone como objetivo realizar una película en la cual se muestre esta línea delgada entre la vida y la muerte, de alguna forma, sin ser tan obvio, ¿no? O sea, sin poner el tema de vida y muerte, pero sino más allá desde una cuestión poética, ¿no? Y pasó algo curioso en el hospital cuando Bergman estaba convaleciente. Él tuvo una especie de alucinación en donde dos mujeres, dos enfermeras, le tomaban las manos y él despertaba, y en el momento en el que vio a estas mujeres sintió una luz, ¿no? Una luz en cada una de ellas, pero no tenían rostro ninguna de las dos. Solo sabían que eran mujeres y de alguna manera las sentía como una misma, ¿no? Entonces, de ahí también viene esta influencia enorme de la película y de esta alucinación que Bergman tuvo en ese momento para realizar la película de Persona. El objetivo principal de Bergman en esta película, y lo menciona muy bien en uno de sus libros, era realizar un poema en la pantalla grande, ¿no? Él era un fiel creyente de la poesía, de la filosofía, de la literatura, del psicoanálisis en ese momento que iba surgiendo como una nueva forma de pensamiento, como una nueva corriente.
Él era un fiel creyente de estas cosas y siempre tomaba muchos recursos de alguna forma, fueran, fueran visuales o de forma alegórica en los guiones, en la forma en la que él escribía. Cada una de sus películas tienen una grandeza y una finura en su mano de lo que escribía y sobre todo de lo que quería proyectar en cada una de ellas era único, ¿no? Y en verdad podía transportarnos y hacernos sentir en verdad maneras distintas de comprender el cine y sobre todo comprender a los personajes y cada una de sus vivencias, de sus proyecciones, de sus interpretaciones, de sus formas de concebir parte de una película, ¿no? Y eso es el sentido más importante y el más relevante que yo le doy a esta obra y sobre todo a Bergman, que para mí es una película distinta al resto. Es una película que hace una diferencia maravillosa en la forma en la que te sientes al momento de ver esta película y me recuerda un poco esa sensación que yo tuve al ver Persona. Me recuerdo también un poco cuando yo vi la película de Kaufman, Anomalisa, una película hecha por títeres, una especie de stop motion, un stop motion elevadísimo, de un nivel altísimo, y que tiene una historia maravillosa y que tiene una historia de vida en donde la película obviamente está hecha por muñecos, como ya les mencioné, pero pareciera que no son muñecos y es una película tan humana y tan real que el hecho de que esté hecho por muñecos te provoca una especie de extrañeza en tu propia humanidad. Es increíble lo que esta película te dota, ¿no? Pero bueno, en algún momento de todos los capítulos, claro que vamos a analizar la película de Anomalisa, una gran película maravillosa. Esperen y estemos atentos a ese capítulo. Ahorita solo la quería traer como una especie de referencia para ampliar esta panorámica de lo que una película nos puede llegar a hacer vivir, ¿no? O nos puede llegar a hacer interpretar, ¿no? Y este es el objetivo principal de una obra fílmica, ¿no? Más allá de lo que nos entretenga, más allá de lo que nos pueda dar en pantalla, más allá de lo que nosotros podamos enamorarnos de manera visual, sí, obviamente es un recurso gigantesco. Yo creo que no se puede dejar de lado que las películas nos deben de dejar algo, nos deben de dejar una especie de análisis, una reflexión, ¿no? Entonces, Persona se convierte en el ejemplo preciso de este tipo de ejemplos que yo les doy, sobre todo de la interpretación que nosotros le podemos dar a cada una de las escenas, cada uno de los diálogos y a cada uno de los personajes, ¿no? que forman parte integral de la película. Son dos mujeres que en algún momento se encuentran interrelacionadas con sus privaciones y sobre todo con sus formas de concebir la vida y cada una de sus interpretaciones, ¿no? Estas mujeres se conocen en un hospital. Una de ellas es enfermera, la otra es actriz, y la actriz sucumbe con una especie de histeria en la cual ella pierde el habla, y de hecho esa es la cuestión por la cual ella llega al hospital, porque ha perdido el habla, y la otra mujer que es enfermera pues es quien la atiende. Y prácticamente pues es una mujer que justo al contrario de la actriz que no habla, la enfermera pareciera que tiene una especie de verborrea, ¿no? Todo el tiempo está hablando, todo el tiempo está adivinando lo que la otra persona quiere decir, ayudando, es muy participativa, es muy vibrante. Entonces esto nos hace ver como los dos polos de la situación del habla y del no habla, ¿no? La mujer la invita a pasar una especie de fin de semana a una casa de campo a las afueras de Suecia. Y estas dos mujeres
pasan un tiempo a solas, esto como por una especie de tratamiento a su histeria. Obviamente en la película no se muestra como una histeria, ni lo mencionan así, porque en realidad y en la actualidad funciona de la manera misma. No es un diagnóstico inmediato decir que tienes histeria porque no hablas o que tienes histeria porque estás paralizada, pero desde el psicoanálisis pues es una cuestión clara de poder interpretarlo así. Durante toda esta convivencia en la casa, ambas mujeres en sus diálogos y en sus formas de compartir obviamente una vivencia, una convivencia, comienzan a darnos materiales de su vida, ¿no? De las frustraciones que ellas tienen, de las presiones de ser ellas mismas, de no cumplir con las expectativas, de no ser lo suficientemente bueno para algo, para alguien, o para ti mismo sobre todo, ¿no? Esta mujer, la actriz que pierde el habla, de alguna manera podemos interpretar que estaba demasiado cargada de presión por ser actriz, por ser una persona importante, por ser alguien reconocida, por ser alguien con mucha atención y demás. Y al momento ella de despersonalizarse y convertirse en ella misma y no en la actriz, pues hay un quiebre y es donde ella pierde el habla. Y la enfermera, obviamente con cuestiones completamente distintas, tiene justo, ella lo que necesita es justo lo que la actriz tiene, ¿no? Ella quisiera tener la atención de todos, quisiera tener el cariño de las personas, que la gente la reconociera, que la gente la admirara, etc, etcétera, ¿no? Y hay algo en común que es muy, muy importante en esta relación que estas mujeres tienen, porque la actriz es madre, ¿no? Tiene un hijo, pero es curioso porque esta mujer que tiene un hijo, pues no se concibe como madre, inclusive no tiene una relación directa con el hijo. Pero la mujer, la enfermera, anhela más que nada ser madre, poder traer a un hijo a la tierra. Y entonces esta especie de contradicciones y esta especie de huecos entre cada uno de estos personajes y una de las escenas donde ambos rostros se unen a la luz de la cámara, que pareciera que son la misma persona. Uno podría entender este recurso y hacernos la cuestión de son dos mujeres o es una mujer, ¿no? ¿Qué pasa con esta alegoría de este recurso fotográfico, de esta alusión a dos caras uniéndose y siendo una misma? Pues esa es la razón principal de la película y ese es el núcleo central de lo que trata y de lo que nos quiere hacer ver y de la interpretación que le podemos dar a esta obra maestra de Ingmar Bergman. Pues nada, este capítulo del día de hoy ha terminado aquí. Espero que les haya gustado, que se hayan ido con un interés mucho mayor de ver la película ahora con todos esta especie de topics que puedo traer el día de hoy. Y pues nada, espero que lo disfruten, estén atentos a los próximos capítulos y hasta la próxima.